Si ayer escuchábamos la narración del nacimiento de Jesucristo según el Evangelio de San Mateo, hoy escuchamos el relato que inmediatamente precede al nacimiento, la anunciación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, donde se nos narra la concepción, el nacimiento de Juan el Bautista, que será su gran precursor. Es importantísimo escuchar este relato porque define los parámetros del fin del Antiguo Testamento y nos abre a la perspectiva de la nueva alianza, que comienza en su aurora con la Santísima Virgen María y en su plenitud con la concepción y el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y así escuchamos este relato según el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios, con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». El ángel contestó: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios, y he sido enviado a hablarte para darte buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento». El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel su mujer y estuvo sin salir 5 meses diciendo: «Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres». Mirad, este pasaje nos recuerda cómo el Antiguo Testamento toca su fin. Es decir, el Antiguo Testamento ya no es capaz de ser el puente, el vínculo, la alianza entre Dios y los hombres. Es como las tinajas vacías de las bodas de Canaán, que ya no pueden contener el agua de las purificaciones. Son ritos vacíos, ritos estériles. La imagen de este hombre y de esta mujer, que es muy interesante, dice el Evangelio, eran justos. La palabra justo en el Antiguo Testamento, en la literatura bíblica, significa santo. Eran justos, eran santos a los ojos de Dios. Es decir, la esterilidad, que siempre era considerada en el Antiguo Testamento un castigo de Dios, la esterilidad de este hombre y de esta mujer no es debida a su situación moral, a su pecaminosidad, no es un castigo de Dios. No da la razón de dicha esterilidad, excepto porque Dios quiere hacer una obra extraordinaria. Pero no es un castigo a Zacarías,
no es un castigo a Isabel. Y además no es por casualidad que nos recuerda, subraya que es anciana, que eran ancianos ambos. No solamente eran estériles por algún problema, digamos, médico, sino que además, para mayor dificultad, Isabel y Zacarías eran dos ancianos, es decir, es el Antiguo Testamento. Ellos representan algo que era nuevo, pero ha envejecido. Que todos esos pactos del Antiguo Testamento, todas esas alianzas con el pueblo de Israel, en los montes, en el arco iris, en los diferentes momentos en los que Dios renueva la alianza con su pueblo, todo eso es estéril y es viejo, como viejos y estériles son Isabel y Zacarías. Pero les va a dar un signo, que será el anticipo. Por eso Juan Bautista propiamente no será considerado un personaje del Nuevo Testamento, sino que entre él y Jesús se marca la frontera entre lo antiguo y lo nuevo. Uno podría preguntarse por qué Juan Bautista, que era un tipo estupendo, no fue incorporado al grupo de los 12. Porque Juan sabe cuál es su misión y Jesús sabe cuál es la misión de Juan. Y cada uno cumple la tarea que se le ha confiado. Él es el ocaso de una alianza. Jesús es el sol que nace, el oriente, el sol de justicia que viene a visitarnos de lo alto. Y es sacerdote del Antiguo Testamento Zacarías. Es un sacerdocio diferente. Es lo que se llama el sacerdocio levítico, que se hereda por ser miembros de una de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Y este sacerdocio no solo es del Antiguo Testamento, sino que además va a ser abolido. Va a ser abolido por un nuevo sacerdocio. Sacerdote de la nueva alianza será Jesucristo, sacerdote nuevo y sacerdote eterno. Por lo tanto, no en línea con el sacerdocio levítico, sino en línea con el sacerdocio de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, sobrenatural. Es interesante, por ejemplo, señalar que Jesucristo, curiosamente, nunca se llama a sí mismo, de todos los títulos que acepta, nunca permite ser llamado sacerdote, precisamente para no ser confundido con el sacerdocio levítico. Sin embargo, todas las demás funciones que realizará Jesucristo son expresiones de su identidad sacerdotal. Por ejemplo, la imagen del pastor, la imagen del cordero, del sacrificio, todo eso tiene un sabor netamente sacerdotal, sobrenatural. En este pasaje aparece el castigo de Dios, el ángel, que se entristece, como se entristece el orden sobrenatural, porque Zacarías ha dudado, no cree en la palabra del ángel. Y la señal es que se quedará mudo, y se quedará mudo hasta que nazca su hijo. La gente está extrañada. Él está oficiando en el templo, pero tarda en salir. Y cuando le ven salir, es interesantísimo. El pueblo se da cuenta, ya está mudo, porque ya ha recibido el castigo del ángel Gabriel. Ya está mudo, pero sin embargo, dice que ven en su rostro que este hombre ha estado en presencia de Dios y quedan impactados. Tardaba en salir, no entienden la razón. Ha ido a hacer la ofrenda del incienso. Era el sacerdote que estaba de turno ese año. Y cuando sale, su rostro está radiante. Este hombre brilla porque ha estado en presencia de Dios. De todo esto aprendemos lecciones maravillosas, lecciones que nos tienen que ayudar enormemente para la vida. Y si somos capaces de vivir esto con seriedad, también nosotros, algo de esto tiene que quedarnos como lección de vida. Quedarnos mudos porque no hemos dado fe, no hemos creído en el anuncio de Dios, no hemos creído en la promesa de Dios. ¿Cuántas veces somos hombres y mujeres mudos
porque no creemos en las promesas de Dios, porque no creemos en los milagros, porque no creemos en lo imposible. Qué importante es dar fe al anuncio de Dios, a las promesas de Dios, a los imposibles de Dios. Pues, queridos hermanos, que en la celebración de esta Santa Misa, todos nosotros nos preguntemos, ¿doy fe? ¿Creo? ¿Dudo? ¿Confío? ¿Debería de renovar la confianza en Dios ante esas situaciones difíciles de la vida, en las que nos cuesta aceptar los caminos del Señor? Pues que en la celebración de esta Santa Misa, todos nosotros renovemos nuestra fe y nuestra confianza, y sobre todo este último pensamiento. Si vamos a orar, si hemos dado fe a la palabra y a la promesa de Dios, que cuando salgamos de su presencia, cuando salgamos de la iglesia, cuando salgamos de la oración, cuando salgamos de un rato de adoración al Santísimo, que aquellos que se nos acerquen por el resplandor de nuestro rostro, crean de verdad, se den cuenta de verdad que hemos estado en presencia del Señor.